días, aprendices. Bienvenidos a nuestro acostumbrado encuentro con el maravilloso mundo de la oralidad y la escritura. Les habla la coach Isabel Peña de la Unidad Didáctica Castellano. Continuando con el contenido temático relacionado con el análisis literario o el análisis de las obras literarias, en esta oportunidad vamos a llevar la información a la práctica a través de la interpretación del mensaje de la novela que estamos desarrollando durante nuestras interacciones, titulada Lanzas Coloradas, de Arturo Uslar Pietri. En este sentido, hacemos referencia a los elementos dentro de la estructura narrativa como tal para poder desarrollar el análisis literario, tomando en cuenta que cada uno de estos elementos tiene una función específica y que vamos a irla analizando individualmente para luego establecer su relación. Bien, antes de comenzar el análisis en sí, es importante que tengas una perspectiva del contexto histórico-social en el cual se desarrolla la novela. En este sentido, Lanzas Coloradas fue publicada en 1931 en su versión original, traducida a varios idiomas, y es una obra clásica dentro de la literatura venezolana, ambientada en Venezuela a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, y centrada en la lucha por la independencia. Esto es importante que se tome en consideración para que tengamos un contexto en el cual está basada esta obra literaria. Aun cuando es un proceso histórico-social, no debe ser encasillada en lo que es la narrativa literaria o la literatura histórica, pues tiene otros factores que involucran elementos retóricos y que la establecen desde otro punto de vista como novela narrativa. En este sentido, también tenemos que tomar en cuenta que los acontecimientos que sirven de trasfondo al relato es el enfrentamiento entre Monteverde y Miranda, y que esto establece la entrada de Bolívar en Caracas. Esto nos lleva a ver cómo está este proceso histórico-social dentro de la narrativa literaria y también para ver cómo se fundamenta la historia como tal. Esto nos sirve a nosotros para ver cómo era el pensamiento, cómo era el aspecto social, cómo era el estilo de vida de aquel entonces. De esa manera, ubicándonos en ese contexto, es que podemos nosotros identificar la intencionalidad del autor, resaltando estas situaciones de diferencias de clases que existían en ese momento. Por eso algunos de ustedes en el proceso interactivo me decían, los catalogaban como esclavos, negros, porque había una distinción de clases sociales y a través de calificativos los estructuraban de tal manera que indicaban que pertenecían a los niveles o estratos bajos dentro de la sociedad, un poco para ubicarnos en tiempo y espacio. Si vamos al primer capítulo de la novela, podemos observar que hay un narrador que está desarrollando una historia y que a través de esa historia pues está involucrando a sus oyentes dentro de la acción. Cabe destacar que dentro de esta narrativa literaria podemos observar al inicio de la historia aspectos relativos a las figuras literarias, ubicando ciertos elementos para que nosotros podamos entender cuál es la intencionalidad. En este caso, quiere mantener cautivos a sus oyentes y nosotros lo identificamos a través de diversas palabras. Habla de una noche oscura, un poco para darle misterio. También hace alusión a una lluvia con truenos y relámpagos, precisamente para que el receptor, que en este caso son unas personas que están alrededor del narrador, puedan tener ese acercamiento con la historia y mantenerlos cautivos. De esa manera también mantiene cautivo al lector, pues quiere conocer más sobre lo que está hablando. Allí podemos identificar ciertas figuras literarias.
como por ejemplo, chorreando el agua, chorreando, chorreando, como si ordeñaran el cielo. Ahí está la primera figura literaria que nosotros podemos identificar. Luego, más adelante, podemos también establecer una relación con el contexto en el cual se encuentra la historia. Luego dice, el frío pullaba la carne. Traemos a colación otra figura literaria. Y a cada rato se prendía un relámpago amarillo para darle un poco más de misterio y de buscar que el lector pueda involucrarse más con la historia. Luego habla de un personaje del cual él hace referencia, el mentado Matías, e incluso lo describe. Entonces aquí ya no solo está el narrador, sino que también está uno de los personajes claves dentro de la historia, describiéndolo de la siguiente manera. Era un indio grande, mal encarado, gordo, que andaba alzado por los lados del Pao, ubicando en un lugar específico, y tenía pacto con el diablo, y por ese pacto nadie se lo podía ganar. Mandinga le sujetaba la lanza, pacto con Mandinga. Aquí hacemos alusión a las costumbres, a las tradiciones, a aquellos aspectos que son cotidianos dentro de un pueblo. Entonces hace referencia a la relación que tenía el indio con un dios, con una figura totalmente diferente a lo que nosotros profesamos en nuestra religión, costumbres, tradiciones, hechicerías, que nos permiten a nosotros identificar cómo era la actuación social en aquella época. Y fíjense que comienza el siguiente párrafo hablando de cómo era la voz del narrador. Y dice, la voz se hizo cavernosa y lenta, rebasó el corro de 8 negros en cuclillas que la oían y voló. ¿Qué nos indica acá? Pues entonces nos está haciendo hincapié en que existe un narrador, en que está hablando de un personaje, que hay personajes secundarios dentro de la historia, que es el corro de negros, es decir, el grupo de personas que está escuchando al narrador. Y fíjense que dice la palabra el corro, la frase el corro de negros. Esto nos está indicando el calificativo, porque quieren hacer referencia a esos aspectos que nos indican las diferencias de clase. ¿Qué pretende el autor, entre otras cosas, a través de este análisis literario? Que el lector, que está en otra época, pueda ubicar cuáles eran las situaciones sociales que existían y por qué se fomentó la gesta emancipadora en ese momento. Incluso más adelante, si ustedes siguen leyendo la historia, pues se dan cuenta, y de hecho lo han realizado, se dan cuenta que habla de Bolívar, porque es otro personaje dentro de la historia. Si nosotros relacionamos incluso el título del tema con la historia en sí, vemos la estrecha relación que existe, porque habla de lanzas coloradas y precisamente porque recrea el ambiente de esa gesta emancipadora de nuestros próceres. Correcto, y esto es lo que nos va a permitir, como les digo en clase, poder ubicar en tiempo y espacio. Estamos hablando de una época antigua, con un lenguaje diferente, con costumbres diferentes, con situaciones totalmente opuestas a las que vivimos hoy en día. Algunos aprendices me decían, profesora, hay una marcada diferencia social porque eso es lo que quiere expresar el autor. Entonces tenemos tiempo y espacio, un tiempo pasado en donde la época explora otros elementos, hay un ambiente totalmente diferente e incluso hace alusión a elementos del lenguaje que eran distintivos de la época. ¿Por qué estamos trabajando esta parte, esta segunda parte? Porque es importante que ustedes hagan una relación o establezcan una relación entre cada uno de los elementos. Hablamos de los personajes principal o principales, pues que pueden ser varios, y secundarios, y hablamos de personajes de referencia, que estos nos van a permitir a nosotros poder ubicar la intencionalidad del autor, lo que él nos quiere transmitir, lo que desea lograr a través
del uso de la palabra. Si hablamos de la palabra, ¿cuál es el vínculo que tiene la palabra? Es que nos permite poder recrear una historia en nuestra mente. Por supuesto, esos elementos referenciales deben estar en nuestra base de datos de información, y allí es donde a muchos les ha costado, porque tenemos referencia de lo que es la sociedad actual, pero para ello debemos ubicarnos en una sociedad totalmente diferente, sin tecnología, con el uso de otro tipo de lenguaje, con situaciones sociales diferentes, que esto es lo que nos conlleva a poder entender y tener una comprensión eficaz del mensaje. También hablamos de la temporalidad. En este caso, el autor Arturo Uslar Pietri hace uso de la ruptura temporal. Puede estar hablando en presente, pero de repente evoca el pasado, y hay que estar sumamente atento al contenido del mensaje para poder precisar en qué momento va al pasado, en qué momento continúa en el presente, o en qué momento él puede hacer referencia a información que nos indica sucesos futuros. También dentro del contenido del mensaje es determinante, como les dije anteriormente, el ambiente, porque el ambiente no solo nos hace referencia al lugar, época, también nos lleva a lo que es el aspecto sentimental de los personajes con el cual nosotros podemos identificarnos muchas veces, y esto permite que el lector pueda tener interés hacia la obra, captar la atención del lector y mantener su atención a través del estilo literario que haya desarrollado el autor. Fíjense que la importancia que tiene este proceso del análisis literario es que pueda crearse una imagen o una perspectiva de todos los elementos que confluyen dentro del mensaje. Y por eso hablamos de las representaciones de las imágenes. Y vamos más allá, cuando no solamente imaginamos cómo es la noche, la parte lluviosa, los relámpagos que nos indican que algo está por suceder y que nos mantiene cautivos y que nos permite recrear en nuestra mente todos estos elementos. Incluso se convierten en elementos sensoriales, porque no solo imaginamos desde el punto de vista de la representación visual, también podemos traer a nuestra mente el sonido del relámpago y de la lluvia al caer, el olor de la lluvia en la tierra, porque venían de un lugar, las personas de las cuales está haciendo referencia, los aspectos característicos o distintivos de los personajes que nos permiten visualizar cuáles eran las características principales que presentaba el personaje del cual está haciendo referencia, que es el mentado Matías. La palabra mentado para hablar de una denominación, de un apodo que se le da a ese personaje y que en aquel momento formaba parte del lenguaje, pero que hoy día ya está obsoleto, no forma parte de nuestra forma de hablar específicamente, incluso la jerga, el dialecto, y esto es lo que nos permite a nosotros poder relacionar y poder establecer un vínculo entre cada uno de los elementos de la historia, tomando en cuenta que el autor tiene una intencionalidad, transmitir una información relacionada con un hecho o con un suceso que en este caso es real, pero que tiene también impregnada dentro de la historia características ficticias o irreales, precisamente por el aspecto cultural en el cual se desenvuelve. Tal como te he comentado durante este recorrido por el análisis literario parte 2, es importante tu disposición a la lectura, poder involucrarte con cada uno de esos elementos que contiene el análisis literario, y considero que de manera efectiva procesarás el mensaje que quiere transmitir el autor. La invitación es a una nueva interacción donde podrás oportunamente plantear tus comentarios y tu opinión en relación con el contenido temático a través
de las aulas virtuales y también que puedas consultar el material de referencia que es el video tutorial que ha terminado, así como también el contenido de la guía sobre el análisis literario parte 2. Que tengan feliz día.